¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, el día de hoy estaremos dando inicio, bueno, en este momento, a la última ponencia de esta semana de tecnologías para el mundo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es aplicaciones de modelos predictivos en la industria, que estará a cargo del ingeniero James Jeremy Valencia Becerra. Pero antes de darle el pase al ingeniero y pueda comenzar con la ponencia, quiero darle la presentación debida para que cada uno de nosotros podamos conocerlo. Él es ingeniero industrial, egresado de la Católica. Cuenta con 5 años de experiencia en analítica de datos, especializado en liderar proyectos de tecnología, trabajando con equipos multidisciplinarios. Cuenta con posgrados en PIA Machine Learning, en DMC, PIA BI y Analytics en la UNI. Cuenta con conocimientos informáticos en bases de datos, MySQL, PLSQL, Tableau, Power BI, Python y R, Excel y macros Visual Basic, Scrum y Agile. Su experiencia laboral la desarrolló en Indra como analista de procesos, en Claro como analista de validaciones y en CLBS como gestor de proyectos de TI. Y bueno, ahora sí, ingeniero, puede continuar con la ponencia del día de hoy para que nos cuente acerca de este importante tema y nos pueda compartir sus conocimientos. Excelente, Sebastián. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la oportunidad que me brinda el grupo para poder exponer durante estos minutos algunas aplicaciones que se vienen realizando hoy en día respecto a los modelos predictivos que están dentro de la rama de inteligencia artificial, Machine Learning, que es exactamente en lo que me he especializado. Y bueno, aquí en la primera pantalla les comparto un poco mis redes para todos aquellos que puedan ver la presente charla, quizás no ahora, quizás más adelante, porque entiendo que esto va a estar grabado también. Y estoy atento también a cualquier consulta que se pueda realizar. Yo también estaré atento en las redes por si alguien por ahí nos lanza una pregunta. Así que, una cosa más que me gustaría mencionar. Actualmente soy director en la asociación sin fines de lucro llamada Data Science Research Perú, que es una organización que aquí en Lima viene realizando talleres y cursos justamente relacionados a ciencia de datos. Tenía que mencionarlo, bueno, porque soy director de la organización y de hecho aprendo muchísimo, más incluso de lo que ya aprendí en los diplomados, con proyectos reales que viene organizando esta institución. Muy bien, arrancamos. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible. El contenido del día de hoy es algo largo, pero confío en que lo que vayamos transmitiendo pueda ser claro para los que vean esta ponencia. Primero, habría que preguntarse, y tengo entendido que no son muchas las charlas de esta semana que ha tenido el grupo respecto a ciencia de datos, y quiero lanzar la pregunta para comenzar a todos aquellos que nos ven, que ven esta ponencia luego. ¿Qué significa realmente ser un científico de datos? Bueno, aquí comparto un poco uno de los memes de las redes que tiene nuestra institución, que tiene que ver un poco con la estadística. La estadística es, sin lugar a dudas, la piedra angular y la base en la cual se van desarrollando todos los algoritmos que la rama de Machine Learning, dentro de ciencia de datos, provee. Otra cosa que también es sumamente importante tiene que ver con estas ramas de la matemática. El álgebra lineal, que está relacionado con vectores o matrices,
Debido a la forma de la data, que en gran parte, al menos por ahora, sobre todo aquí en el país, en el Perú, está estructurada. Luego vamos a ver un poco más adelante con detalle. Pero bueno, el álgebra lineal permite, es una herramienta que permite procesar ese tipo de información. La distribución de los datos también es muy importante y aquí aparece aún más la estadística, porque hay que reconocer cómo se comporta la información que estamos procesando. Uno debe ser capaz de distinguir cuando los datos describen una distribución normal, exponencial, beta o gamma, uniforme, en fin, distintas distribuciones que seguramente, si alguno de los que nos ven conoce del curso de estadística que han llevado en sus carreras, recordarán cuando se nos enseñó esta materia, ¿no?, en la universidad. Y finalmente el diseño de experimentos, que tiene mucho que ver con el nombre de científico. Al fin y al cabo, cada uno de los modelos que nosotros vamos a poder utilizar en esta rama no son el 100% infalibles. Toca entonces experimentar, ¿no?, probar una y otra vez de forma iterativa con distintos modelos. Claro está, vamos a también explicar un poco los criterios para escoger uno u otro modelo. Pero dentro de cada tipo hay muchas formas y muchas maneras de poder procesar la información a través de modelos de Machine Learning, y nos toca probar con una u otra herramienta, y esto dentro de los parámetros de lo que es diseño de experimentos. La rama de diseño de experimentos tiene también otras matices, pero quiero rescatar el día de hoy esta particular aproximación, ¿no?, de poder probar con varios modelos en la medida que no todos son 100% infalibles. Bien, entonces ya tenemos claro más o menos el tema de la estadística, de la matemática, de la ciencia, y por qué es que tiene este título de científico de datos. Ahora, aparte de lo que ya he mencionado, hay ciertas áreas que son importantes para uno poder trabajar y hacerse llamar a sí mismo científico de datos. Y son las que ven aquí, ¿no? Esto es un gran equilibrio. Ahí está un poco la imagen del nirvana, de una persona que está en meditación, porque tiene que tener un equilibrio y suficientemente desarrollado cada uno de estas áreas. Por un lado, les comentaba ya, adelantando la presentación, el tema de la matemática y la estadística, pero también es importante la programación. Mencionaste, Sebastián, en mi presentación, que yo manejo dos lenguajes, que es el lenguaje de R y el lenguaje de Python. Particularmente Python es un lenguaje muy utilizado cuando se habla de ciencia de datos. Uno lo puede ver fácilmente googleando Machine Learning o ciencia de datos o modelos de ciencia de datos, y lo primero que va a encontrar son aplicaciones con Python. No es el único lenguaje dentro de esta rama. Por ejemplo, me gustaría mencionar, hay un nuevo lenguaje llamado Julia que está tratando de ser más eficiente. Porque recordemos, y ahí también lo menciona en la imagen, el Big Data, o la gran cantidad de datos con la que trabaja un científico de datos, a veces hace no eficiente algún lenguaje en la medida que puede demorar mucho tiempo en procesar la información. Entonces existen otras alternativas. Julia, como les comentaba, está lanzándose al mercado como una alternativa para hacer más rápido estos cálculos y procesamientos. Y lo que ven debajo, que son dos cosas que yo considero también fundamentales y que he podido desarrollar justamente en la experiencia que mencionaba Sebastián en la presentación durante mi carrera, que es el tema de las habilidades blandas y la comunicación. El científico de datos, al fin y al cabo,
también termina siendo como un narrador de historias. El storytelling, o el saber contar una historia a través de indicadores o gráficos, es clave para poder transmitir esa información valiosa que da valor agregado a la empresa, a la institución o donde nosotros vayamos a implementar un proyecto de ciencia de datos. Tienes que saber comunicar, transmitir lo que tus datos están mostrando. Hay muchas herramientas en el mercado, ahí también mencionaron, y eso es parte de mi dominio. Actualmente estoy postulando ya para una especialización DA100, Microsoft DA100, que es sobre Power BI. Es un examen de 3 horas. Yo lo recomiendo mucho para aquellos que quieran especializarse en herramientas de visualización, ¿no? Para transmitir lo que son los dashboards o tableros de control. Y en fin, cualquier otra herramienta que alguien quisiera entrenarse y dominar, Tableau es una opción del mercado también, ClickView, en fin, distintas otras herramientas. Entonces, en conjunto, un científico de datos debería saber la matemática y la estadística, saber programarlo, usar un lenguaje de programación para poder procesar esa gran cantidad de datos y saber comunicarlo, saber transmitirlo de forma gráfica y visual a su cliente. ¿Dónde trabaja un científico de datos? Y aquí ya me pongo como el título, lo que vendimos y lo que seguramente los que nos vean luego ya en esta ponencia respecto a las empresas, ¿no? Las aplicaciones en la vida real. Ahora mismo, ¿dónde hay modelos de Machine Learning funcionando y ejecutándose día a día? Les presento las empresas que se denominan o tienen el acrónimo, ustedes pueden googlearlo también, como FANG, ¿sí? No se lee la palabra aquí porque está como los logos, pero los logos esconden esta palabra detrás, ¿no? La F de Facebook, que por cierto tuvo una caída esta semana. Ahí tengo un tema de infraestructura, no vamos a ver aquí esas cosas, nos escapan un poco a la ponencia, pero también es interesante por ahí investigar un poco sobre la seguridad de los datos, la infraestructura, cómo es que se transmite información de manera local, de manera remota, en fin. Facebook, Amazon, Apple, que viene acá, Netflix y Google, ¿no? FANG, que es este acrónimo, lo pueden googlear como les comentaba, representan empresas que hoy en día todos nosotros hemos escuchado o inclusive somos clientes de muchos de ellos. Cada una de estas empresas hoy en día utiliza algoritmos de Machine Learning para ofrecer una mejor calidad de servicio en los productos que ellos ofrecen. Facebook, por ejemplo, y seguramente muchos lo habrán notado, cuando uno sube una foto a la red social, antes, en años anteriores, uno tenía que manualmente etiquetar, ¿no? Como le dicen, taguear, a las personas que aparecían en esta imagen. Sin embargo, Facebook nos ha ahorrado ese trabajo y ahora etiqueta de forma automática cada foto que subimos a la red. Ahora, esta etiqueta de fotos instantánea detrás está entrenando con un modelo de procesamiento de imágenes. Lo vamos a ver más adelante en la exposición. Pero es un ejemplo claro de un modelo que hoy en día se usa con algo tan cotidiano como es compartir fotos en las redes sociales. Si uno quiere tener una idea aproximada de cómo funciona, es como si Facebook tuviera a la par que la foto que estamos utilizando, todas las fotos de todos nuestros contactos y hace una comparación, una especie de entrenamiento con las fotos de nuestros amigos. Si tiene, por ejemplo, 1000 fotos de una amiga nuestra que se llame Ana, y Ana aparece en la foto que hemos subido, Facebook sabrá, por las características del rostro de esta amiga nuestra llamada Ana,
que aparecerá en la foto y le pondrá el cuadrito con su respectivo nombre. No es, claro está, el modelo en sí, pero es una idea aproximada para que puedan entendernos las personas que estén viendo esta presentación. Este modelo de entrenar, de poder aprender de fotos, de imágenes, de texto, de datos en general, es algo que replican las otras empresas. Por ejemplo, Apple tiene nuestro famoso asistente de voz Siri, y es un chatbot al fin y al cabo, es un asistente virtual que ha sido entrenado a través de un reconocimiento de voz. Siri, por los programadores que lo han construido, y con muchas otras palabras y audios de distintas personas, puede reconocer cuando nosotros emitimos una palabra cerca al equipo celular y ese sonido está relacionado con un sonido que ya está pregrabado en el chatbot, en este asistente virtual, y reconoce, nuevamente compara las grabaciones para poder ofrecernos una experiencia más personalizada a nuestro uso. Netflix, que duda cabe, es una de las principales plataformas de streaming el día de hoy. Hay una serie que está muy de moda, que es el Juego de Calamar, que seguramente muchos de acá la han visto, y no deja de ser líder en su sector. De la misma manera, también Netflix puede, con un algoritmo de recomendación, ofrecernos series o películas que estén relacionados con nuestro consumo, con nuestro tipo de películas o series que más nos gustan. El catálogo de Netflix es muy amplio, no habría tiempo de poder buscar todo el catálogo. Entonces, lo que Netflix hace para poder mejorar la oferta es recomendarte aquellos títulos de su catálogo que estén relacionados con las series o películas que habías visto antes, por el tipo de película, por el nombre del director, por el nombre de algún actor, en fin. También reconoce, por supuesto, trendings o tendencias que hay en nuestro país alrededor por nuestra ubicación, por ejemplo. Inclusive, y eso también ha salido en las noticias, la forma como se muestran los títulos en la página es distinta respecto a cada usuario. Si a mí me gustan películas de acción o películas de terror, donde el concepto gráfico de explosiones o emociones es algo que va a influir más en mí para poder escoger una serie o película, es eso lo que va a mostrarme a la hora de ofrecer el título de la serie. Y si por el contrario me gusta un contenido un poco más ligero, la comedia, por ejemplo, pues mostrará fotos o imágenes de las series o películas con sonrisas o gestos un poco más amables a la hora de poder mostrar las fotos y las películas. Entonces, yo como usuario recibo un contenido personalizado dependiendo de mis gustos. Y para terminar esta parte de la presentación, Google tiene una optimización de búsqueda a través de su catálogo, porque seguramente sabrán, hay millones de páginas web dentro del motor de búsqueda de Google. Nuevamente, no cabría la vida para poder buscar todas las páginas. Existe un algoritmo que permite relacionar nuestras búsquedas anteriores con aquello que estamos digitando en la barra de búsqueda, que es lo que se llama el texto predictivo. Vamos a verlo también más adelante cuando veamos NLP o Natural Language Processing. Bien, esto es un poco las compañías FAANG, como les comentaba. Los invito a googlearlo. Es un término bastante utilizado en el mercado para este tipo de empresas, que actualmente, qué duda cabe, son de conocimiento mundial, reconocimiento por sus servicios y por usar justamente modelos predictivos para mejorar su oferta. Es una lección definitivamente para las empresas que hoy en día
están en la revolución digital y quieren mejorar la oferta de sus productos y servicios utilizando cosas que ya los líderes usan. Las charlas como esta son muy valiosas para poder visualizar las cosas de éxito, las buenas prácticas que podemos replicar en nuestras iniciativas. Bien, ¿cuáles son los modelos de Machine Learning? Voy a usar nuevamente una imagen de la institución que yo lidero, bueno, forma parte del directorio, como les comentaba. Y hay 3 grandes familias, que son los que ven en color azul. Es los modelos supervisados, no supervisados y de reforzamiento, o modelos reforzados. No voy a entrar en detalle de cada modelo, no es el objetivo de esta charla, pero deben saber que hay familias de modelos de Machine Learning. Nuevamente, un científico de datos debería poder tener conocimiento de cuándo usar cada tipo de modelo. Dentro de los modelos voy a regresar un poco a la imagen, los modelos no supervisados, hay una familia, subfamilia si quiere llamársele así, llamada clustering, que es una suerte de agregación o clasificación que acerca o aproxima dentro de un centroide, dentro de un centro, a entidades o datos o empresas o clientes que tengan las mismas características. Cluster, al fin y al cabo, es un grupo. Es un método de agrupamiento. Aquí les muestro una imagen de lo que sería un ejemplo práctico. Nuevamente, ¿no? Como el título de esta charla menciona, ejemplos prácticos de los modelos de Machine Learning aplicados hoy en día. Tenemos, por ejemplo, un analista que quiere identificar un potencial producto a un cliente y va a identificar para ello clusters o grupos, como les mencionaba. Implementa un modelo no supervisado de clustering y lo que obtiene son grupos de clientes. Cuando obtenga esos grupos, sabrá a cuál de ellos ofrecer el producto que tiene en mente. Porque justamente esos clientes tienen características comunes, afines a las características del producto que quiere ofrecer. El método de clustering se usa muchísimo en el mercado. Las empresas de comida rápida, llámese KFC, Starbucks, Pizza Hut, qué sé yo, distintas empresas que hoy en nuestro mercado peruano vienen trabajando, saben identificar segmentos de clientes, ¿no? Esta segmentación de los clientes se puede optimizar de forma inteligente a través de un modelo de clustering para reconocer tipos y características, o llámese también costumbres, ¿no? Perfiles de un cliente que nos permitan a nosotros como empresa que está de cara a ofrecer un producto más personalizado, ofrecer algo más acorde a las características de ese cliente. Entonces, el método de clustering está ahí para poder ayudarnos en esta tarea. Otra cosa, y acá vuelvo a una parte que había mencionado al inicio, sobre los tipos de datos. Les hablaba de la álgebra lineal, de los datos estructurados. Y aquí les voy a adelantar que los científicos de datos no necesariamente trabajan con datos que se llaman tabulares. Se llaman tabulares porque tienen la forma de una tabla de filas y columnas, sino que por ahora, en un mundo digital en que vivimos, con tantas redes sociales, donde el contenido se ha vuelto más audiovisual, el ser humano cada vez está perdiendo esta sana costumbre de leer o grandes textos, grandes artículos, y por el contrario se nutre en su día a día con fotos, con videos, con memes, con reacciones. Y este tipo de información
no se suele procesar en tablas, sino que requiere otro expertise, otro conocimiento, y entonces se postula el siguiente tipo de dato, que son los datos estructurados y los datos no estructurados. Nuevamente, los datos estructurados son esos datos tabulares que están en bases de datos de empresas que manejan, por ejemplo, motores de SQL o de Oracle, en fin. Datos que son o bien fechas, o bien cantidades, números, letras podrían ser con palabras que tengan que ver con clases, por ejemplo, nivel socioeconómico. Pero por el otro lado tenemos una gran cantidad de información que tiene que ver con fotos, con imágenes, con comentarios, por ejemplo, en redes sociales, con memes, con reacciones, que no se guardan en bases de datos normales, tabulares. Y sin embargo, es gran parte de la información que hoy en día se utiliza en nuestra vida diaria. Entonces, es necesario comprender cómo procesar esos tipos de datos. Y a nuestro alcance, de forma gratuita, tenemos distintas herramientas. Eso también, creo yo, también podría ser parte de empresas o emprendimientos que actualmente usan Machine Learning, que son las empresas que vienen desarrollando este tipo de herramientas. PyTorch, AWS de Amazon Web Service, tienen ahí el Google Cloud, vamos a ver un poco más adelante sobre esto, y en fin, TensorFlow, hay muchas otras que actualmente están ahí para poder brindarnos soluciones que nos permitan procesar ese tipo de datos que les comentaba. Claro está, hay también herramientas pagadas que son enfocadas en industrias, en empresas, y las que quiero hoy traer en esta charla son tres principalmente. Por un lado tenemos a Google Cloud, que tiene una plataforma, el iPlatform, que dentro de esta ofrece modelos para poder procesar esos datos, modelos de Machine Learning, amén de otros servicios para guardar información, para hacer consultas, queries, en fin. Los servicios de Google Cloud son muy amplios, pero tiene esta plataforma llamada AI Platform, que justamente está enfocada en proveer notebooks o cuadernos de trabajo para ejecutar modelos de Machine Learning. Por el otro lado tenemos a Microsoft Azure con su plataforma de Azure Learning, que también, al igual que Google Cloud, ofrece herramientas que nos permitan aplicar modelos de Machine Learning como los que vimos hoy en la presentación. Y otra empresa que también ofrece esta solución es IBM, a través de su portal de IBM Cloud, y un producto bandera que ha ofrecido desde ya mucho tiempo, bastante reconocido en el mercado, llamado IBM Watson, que entrena con muchos artículos, con muchos textos, y es una suerte de, al igual que vimos con con el motor de búsqueda Google, que hace un modelo de texto predictivo, IBM Watson ha entrenado con muchos artículos, con muchos datos de la web, y puede también tener este carácter predictivo a la hora de procesar información. IBM Cloud también ofrece su herramienta para poder procesar modelos de Machine Learning. Entonces tienen a Google, a Microsoft, a IBM, que actualmente tienen estas plataformas de acceso, por un lado gratuito. Todas estas plataformas, si bien están enfocadas en empresas, porque son licenciadas, hay una, bueno, ¿por qué se llama licencia? Porque tiene un costo mensual en función al uso. Son herramientas en la nube. Si uno por ahí busca alguna oferta de trabajo respecto a ciencia de datos, seguramente le va a pedir que tenga dominio
y que haya implementado un modelo de Machine Learning en alguna de estas plataformas. Entonces les comentaba que Google, Microsoft e IBM tienen estas herramientas. Uno puede inscribirse, si uno googlea con estos términos, puede acceder a la plataforma con una cuenta, claro está, dejando sus datos, y hay una capa gratuita, ¿no? Que es una suerte de plataforma de prueba, donde uno puede subir los datos y usar modelos de Machine Learning para procesarlos y construir un modelo predictivo que permita predecir, ahí vemos clasificación, regresión, en fin, también vamos a verlo ahora en las distintas aplicaciones que vienen más adelante. Entonces, si bien son herramientas que han sido construidas y enfocadas en empresas, porque tienen una licencia y un consumo que cuesta, dependiendo cuántas ejecuciones se realicen. Los que nos vean hoy en día y los que vean esta plataforma, luego de escuchar esta charla, los invito a poder utilizarlo, usar sus datos y experimentar con estas herramientas. Les comentaba que hay herramientas gratuitas. Ahí, a modo de parodia, quise poner la lucha que hay con R y Python, que son los lenguajes más utilizados a la hora de procesar ciencia de datos. Son como Batman y Superman del famoso universo DC. Y por otro lado también tienen a PyTorch, a Plotly, Matplotlib, NumPy, Pandas, SciPy, TensorFlow, Scikit-learn. Ahora vamos a ver más adelante con el tema de los modelos. Pero todas estas que ven en pantalla son de acceso gratuito. Están ahí para poder ser utilizados a la hora de subir datos y procesarlos. Es más, cuando ustedes lo googleen, seguramente encontrarán ejemplos de personas que, al igual que ustedes, interesados en ciencia de datos, están aplicándolos en modelos de Machine Learning. Hay muchos ejemplos, mucha librería relacionada, y los invito nuevamente a buscar plataformas que usen Python, que usen R, que usen los paquetes que están viendo en pantalla, y aprender con la práctica cómo poder aplicar estos modelos. Cada vez son más personas que vienen aplicando estas herramientas porque son gratuitas y logran obtener una aproximación distinta a los datos que tenían. Si antes los procesaban pues con motores de SQL, con, no sé, por ahí capaz exagerando, fórmulas en Excel o tablas dinámicas. Estas herramientas gratuitas ofrecen una aproximación distinta, con distintos gráficos. Hay herramientas para visualizar datos, para poder mostrar tendencias, para hacer lo que les comentaba, clustering, agrupaciones, en fin. Y claro está, modelos predictivos con Machine Learning. Entonces hay muchas herramientas gratuitas en el mercado, como las que ven en pantalla. Y nada, está la invitación para que puedan utilizarlas. ¿Cómo trabajar en equipo? Esto es sumamente importante. Un científico de datos no trabaja solo. De hecho, si uno googlea todo lo que tenga que ver con ciencia de datos en equipo, los perfiles que hay, desde un arquitecto, porque hay un arquitecto de datos, hasta un ingeniero de Machine Learning, que solo se dedica a hacer modelos predictivos. También hay un gestor del equipo, y hay un analista de datos, en fin, hay distintos perfiles que están alrededor de un proyecto que conlleva ejecutar un modelo predictivo. También existen, le llaman herramientas de coworking, que son plataformas, nuevamente, de acceso gratuito, para poder ofrecer esta experiencia de forma coordinada. GitHub es una plataforma que es como una red social, de donde uno puede publicar
el código que viene desarrollando y uno puede puntuar, ¿no? Como poner estas manitas arriba, pero bueno, está con el sistema de estrellas. Y además, y esto es sumamente importante, GitHub ofrece un método llamado JIT, GIT, que también debe, por eso su nombre, para poder alterar el código sin necesidad de, digamos, malograr o desequilibrar lo que ya está avanzado. Hay toda una metodología JIT al respecto, no es tampoco objetivo de esta charla, pero tiene herramientas para limitar la modificación del código. De esta manera, muchas personas pueden trabajar sobre el código y tener como una especie de código fuente, un código principal, que no va a ser alterado. Y en todo caso, las otras personas lo que hacen es contribuir mejorando lo que puede terminar siendo el código principal. Esta metodología de poder aportar, contribuir al código desde distintas plataformas, distintas cuentas, a través de un trabajo colaborativo, es el mismo espíritu de las otras plataformas como Kaggle, Stack Overflow y GitLab. Kaggle en particular tiene estos cursos o competencias que son mundialmente famosos. Hay algunos que inclusive son pagados, donde las personas pueden contribuir en tiempo real desde distintas partes del mundo para poder resolver un problema que esté enfocado en ciencia de datos. Stack Overflow es como una suerte de foro donde uno puede publicar preguntas y obtener respuestas a algunas dudas o errores que pueda obtener a la hora de ejecutar los códigos. Y GitLab es una plataforma colaborativa, muy similar a lo que es GitHub. Nuevamente, todas estas plataformas son gratuitas. Están al alcance de cualquier persona que quiera adentrarse un poco más en el mundo de ciencia de datos. Hay mucha información, muchos tutoriales al respecto, tanto en YouTube como en Google. Y está nuevamente la invitación abierta para que puedan participar y puedan colaborar y ustedes mismos aprender con los aportes de estas comunidades y las personas que están día a día ejecutando código relacionado con ciencia de datos en estas plataformas. Ahora bien, permítanme un segundo. Hemos hablado de distintas aplicaciones en el mercado, empresas como IBM, como Azure, Microsoft Azure, bueno, Microsoft en general, Google. Hablamos de las empresas FAANG, Facebook, Amazon, y Netflix, Google. Y ya tienen también idea de algunas plataformas gratuitas, herramientas para poder contribuir y aprender sobre este mundo. Sin embargo, siempre es importante establecer un paso a paso, una suerte de camino, una suerte de guía que nos permita saber si estamos yendo por buen camino a la hora de aplicar un modelo predictivo. Y efectivamente, un científico de datos tiene una metodología que no es nueva, tiene ya algunas décadas y se sigue aplicando hoy en día respecto a cómo ejecutar un modelo de ciencia de datos. Y es este, el KDD. Tiene esas fases que van desde el tema de procesar la información hasta obtener información valiosa, lo que se llama el Discovered Knowledge, el descubrimiento de conocimiento a partir de los datos, usando preprocesamiento, usando modelos y herramientas de visualización. ¿Cómo escoger el mejor modelo? Cuando uno tiene que ejecutar modelos de Machine Learning, tiene que saber el objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, Scikit-Learn, que también lo habíamos mencionado en el apartado de herramientas gratuitas, tiene una suerte de árbol de decisión, que es una suerte de camino que nos permite identificar
qué tipo de modelo podría acercarse mejor al objetivo que estamos buscando. Voy a lanzar un ejemplo ahora mismo, por ejemplo, con clustering, que es lo que hemos visto. Supongamos que tenemos una data de 1000 clientes y queremos obtener segmentos, ¿no? Clases o grupos de clientes. Entiende ese grupo como una palabra, ¿sí? En el día a día, por ejemplo, cuando uno va a una agencia bancaria, uno al ingresar a la agencia y reconocerse como cliente, obtiene un segmento, ¿sí? Es decir, yo soy cliente premium, soy cliente normal, soy cliente VIP, en fin. Entonces tengo una etiqueta, ¿no? Una suerte de, pertenezco a un grupo desde ya, ¿no? Pero bueno, la idea es generar grupos a partir de datos, pero menciono esto porque el objetivo, lo que se llama target, que es lo que va a predecir nuestro modelo, no es un número, sino una palabra, llámese la etiqueta que les estaba mencionando. Entonces partimos de start y nos preguntan, ¿no tienes más de 50 datos? Pues sí, tengo 1000 datos. Luego nos pregunta, ¿quieres predecir una categoría? Efectivamente. No quiero predecir un número, que es el otro camino, que va a modelo de regresión o de dimensión de reducción de dimensiones, sino que quiero predecir un grupo, una palabra, ¿no? Una categoría. Luego me pregunta si tengo data labelizada o data etiquetada, es decir, si tengo ya información histórica. ¿Qué es lo que les comentaba de los modelos supervisados o modelos no supervisados? Cuando uno tiene data histórica, data del pasado, data de hace un año, de hace meses, de esos mismos clientes, clasificados de alguna otra manera, pues entra en lo que son data etiquetada. En este caso no la tengo, son clientes nuevos. Quiero obtener grupos, pero no he etiquetado a estos clientes antes. Entonces, paso hacia abajo y ahí está justamente el grupo de clustering, ¿no? Y bueno, dentro de clustering hay muchos modelos y ahí se ve un poco más especializado. Entonces, con estas simples preguntas, Scikit-learn nos permite poder orientarnos sobre qué tipo de modelo utilizar a la hora de predecir. Y respondiendo a ese tipo de preguntas, puede uno pasar a distintos otros modelos. Este ejercicio que acabo de hacer es un ejercicio que se tiene que hacer dentro de la labor de ciencia de datos. Y cuando se aplica un modelo de Machine Learning, se tienen que hacer este tipo de preguntas. Si lo que quiero predecir es una categoría o un número, si tengo data histórica o no la tengo, qué tipo de variables son las que voy a procesar, y en fin. Bien, esta es una de las etapas del KDD, que es la metodología que habíamos mencionado, y es sumamente importante. Les comento que dentro de la labor de un científico de datos, y en general de las personas que se dedican al preprocesamiento de información para análisis, para poder sacar insights o conocimiento valioso para la empresa a partir de datos, esta etapa en particular del preprocesamiento es clave. Lo que alguna vez mi jefa, en algún trabajo que he tenido antes, me decía que si entra basura, sale basura. Suena un poco fuerte quizás, pero la realidad es que si uno no tiene los datos limpios, debidamente preprocesados, pues los modelos no van a obtener un performance o no van a lograr resultados adecuados. El roadmap, que es una suerte de camino, nos permite visualizar cuáles son estas etapas del preprocesamiento. Por ejemplo, algo muy importante son los outliers, que son estos datos raros o datos fuera de lo común. Una técnica estadística, por ejemplo, respecto a lo que son los cuartiles, nos permiten ver datos que están muy por debajo del promedio o muy por encima del promedio, que son clara señal de los outliers. O outlier no es otra cosa más que algo que se distingue del resto. Pero es un dato extraño, es un dato que no es parte de lo normal. Y nosotros, para entrenar un modelo, si bien es cierto hay que considerar todos los datos, hay que enfocarnos en aquellos que
tengan un comportamiento normal. Por ahí capaz un error de digitación, un dato extraño, la misma pandemia, por ejemplo, que nos seguramente han visto los gestores de información una caída de ventas, una caída de consumo, pues sabrán que ese comportamiento es bastante puntual y responde a una situación anómala. Por lo tanto, termina siendo un outlier, termina siendo parte de algún extremo y no ayuda a configurar un modelo dentro de lo normal. Entonces es importante, por ejemplo, reconocer los outliers para poder procesarlos. También hay un término de encoding, que es una suerte de traducción de variables que son de tipo letra, de tipo categóricas, para pasarlas a números. Porque hay modelos que solo trabajan con el dato numérico. Las que muestro aquí son técnicas bastante utilizadas respecto a lo que es encoding o traducción de palabra a número. Tenemos el one-hot encoding, el label encoding o el ordinal encoding. No voy a ahondar en el detalle de cada una de estas técnicas, solo las menciono aquí porque son de las técnicas más utilizadas para poder procesar información de tipo categórico y pasarlo a número. Pero lo que ustedes deben quedarse es el concepto de que esta es una de las etapas que se deben realizar a la hora de preprocesar la información. Finalmente, y acá con esto termino este capítulo, es importante también estandarizar o normalizar. Llámese transformar las escalas. Si hay datos que suelen estar en miles o en millones por la naturaleza de esa información, y hay otros datos que, por ejemplo, están en unidades o decimales. Las escalas, por lo tanto, son muy distintas. Y si uno no transforma, no estandariza, no acerca esas escalas a una escala normal, igual para todas las variables, cae en el riesgo que el modelo pueda interpretar que aquellas columnas, aquellas variables que tienen escalas mucho mayores, las de miles o millones, sean más importantes para el modelo y el resultado final. Entonces, aquí hay distintas formas de procesar información, de tal forma que pueda caer entre 0 y 1 o entre -1 y 1, dependiendo qué técnica esté utilizando. Pero la idea es que todos los datos se manejen dentro de una misma escala, para que ningún dato sea más importante que el otro por tener más ceros. Bien, nuevamente aquí les presento otra aplicación del dato de la vida real dentro de la plataforma de Microsoft Azure, que tiene que ver con el Machine Learning Studio. Les comentaba que Microsoft tiene esta plataforma para poder ejecutar modelos de Machine Learning. Aquí, por ejemplo, uno puede hacer de forma automática aquellos procesos que les venía comentando en esta parte. Por ejemplo, ahí pueden ver que se usa el tema de limpieza con datos perdidos, datos vacíos, que también existen dentro de esta etapa. Y en fin, selección de columnas y distintos procesos de preprocesamiento. Entonces, actualmente hay en el mercado soluciones para este tipo de técnicas que permiten automatizar el preprocesamiento. Un ejemplo es el que ven en pantalla, ¿no? El Machine Learning Studio. Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de modelos. Estos dentro de los que son de datos estructurados, y luego hablaremos de los modelos más enfocados en datos no estructurados, llámese textos e imágenes. Empecemos por los datos estructurados y veamos estos modelos llamados modelos de clasificación. Estos modelos de clasificación, dentro de los tipos de modelos que vimos al inicio de la charla, entran en la familia de los modelos supervisados. Un modelo que es bastante conocido es el modelo de regresión logística. Seguramente, alguno en su época escolar y también en la universitaria, recuerda esta suerte de regresión lineal, ¿no? En la cual los datos describen alguna tendencia o alguna
suerte de comportamiento alrededor de una recta. Esta recta finalmente termina siendo un modelo para regresión, para poder predecir en un futuro cómo se comportarán los datos. Pero termina siendo una función. Se puede ver gráficamente. Algo bastante similar es la representación gráfica del modelo sigmoide, que es el que ven a la derecha. Tiene la fórmula que ven ahí arriba. Y al fin y al cabo lo que hace es dividir los datos y de alguna forma predecir el comportamiento, previamente estandarizándolos, en base a solo dos puntos finales, ¿no? Dependiendo de lo que dentro de la regresión logística se denomina un punto de corte. Voy a regresar a la gráfica anterior. Como pueden ver, el modelo de regresión logística tiene, por defecto, un punto de corte justo en el 0.5. Nuevamente los datos entre 0 y 1 por temas de probabilidades. Y este punto de corte es fundamental dentro del modelo de regresión logística, porque lo que hace es determinar la predicción final de un dato particular, un registro particular. Si dentro de nuestros datos tenemos una persona, un objeto, una empresa, lo que sea, y a través de sus características se determina que la probabilidad no supera el punto de corte, está por debajo del punto de corte, termina asignándose esa clase llamada 0, ¿no? Es como si cayera en la gráfica hasta el final. Y por el contrario, si la probabilidad obtenida, luego de procesar todas esas columnas o variables de ese registro, superan el punto de corte, están por encima del punto de corte, se le asigna como clase final el número 1. Este 0 y 1 no es en sí un número, sino responden a una clase. Es la representación de una categoría. Entonces, la predicción termina siendo binaria, ¿sí? Es decir, con solo dos resultados. Por ello, el modelo de regresión logística está especialmente recomendado cuando la clasificación, porque recordemos que estamos dentro de modelos de clasificación, solamente rige para dos escenarios. Por ejemplo, si queremos predecir si alguna persona va a obtener un resultado positivo o negativo, llámese por ejemplo las pruebas COVID, ¿no? Las famosas pruebas que permitían saber si una persona tenía o no tenía una enfermedad. Y el resultado solo tiene posible dos escenarios. Este modelo de regresión logística es bastante recomendado, porque la predicción final solo tiene dos posibilidades. Si supera el punto de corte, se le asigna la categoría 1. Si no lo supera, se le asigna la categoría 0. Uno puede decir que puede ser como que sí posee la enfermedad o sí está afectado. Y 0, por el contrario, es que no está afectado o no posee la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, esto es el funcionamiento, digamos, estadístico, matemático. Pero al fin y al cabo lo que uno debe recordar es que el modelo de regresión logística es un modelo de regresión que permite predecir si uno pertenece a la categoría 0 o a la categoría 1, a una clase A o a una clase B. ¿Correcto? Por eso está dentro de la familia de modelos de clasificación. ¿Qué pasa si por el contrario no tengo dos categorías? ¿Qué pasa si tengo más de dos categorías y quiero predecir a cuál de estas categorías pertenece el elemento que estoy evaluando? Entonces se recomienda un modelo de Random Forest.
El modelo de Random Forest es una aproximación que permite, a través de preguntas, feature, en este caso es características, columnas o variables, sobre cada una de estas. Esas preguntas nos permiten distinguir y segmentar, digamos, asignar una de las ramas de este árbol a cada una de las variables, incluso las personas, elementos que estamos evaluando. Finalmente, el Random Forest, ejecutando esta suerte de asignación por cada una de las variables, de forma aleatoria, una y otra vez, termina realizando una suerte de sistema de votación, en la cual cada elemento, dependiendo cuál de las categorías ha sido asignado en cada árbol, tendrá una mayoría. Si, como ven en la gráfica, el elemento fue asignado a la clase C, en el segundo árbol a la clase D, en el tercer árbol a la clase B, pero en el cuarto árbol vuelve a ser asignado a la clase C por mayoría de votos, pues ese elemento en particular tendrá que ser clasificado como clase C. Y así, con cada árbol se generan distintas asignaciones para cada elemento, dependiendo, como les comentaba, de estas preguntas que se hacen en cada una de las variables. Una aproximación del método Random Forest bastante utilizado, sobre todo en modelos para personas que recién están comenzando en este mundo de ciencia de datos, es el que se aplica en el caso del Titanic. Si por ahí alguno que está viendo nuestra ponencia, ahora o después cuando esté grabado, quiere acercarse a este método de Machine Learning, le recomiendo que participe de esta competencia, está en Google, es gratuita, llamada el Titanic, y seguramente verá que de los modelos más utilizados para poder predecir, en función de las características de este problema, está el Random Forest. Finalmente, un modelo que también está bastante extendido, sobre todo para competencia de ciencia de datos, son modelos de XGBoost o los modelos de boosting, que tienen una gran ventaja respecto a el procesamiento y la obtención de la predicción, que es justamente el término boosting, que distingue el procesamiento paralelo del procesamiento secuencial. Si regresamos a la gráfica anterior, donde cada árbol, de forma independiente, predice a qué clase o categoría pertenece una persona, un elemento, sin considerar cómo ha procesado ese dato el otro árbol, esto en particular se mejora con los modelos de boosting. Los modelos de boosting terminan siendo también basados en Random Forest, pero agregan la ventaja de que cada procesamiento aprende del procesamiento anterior. Si en un determinado clasificación, cuando uno segmenta o asigna un elemento a una categoría, alguna de las ramas no necesariamente ha sido bien asignada. Puede que en alguno de estos nodos, que son esos, digamos, las ramas más pequeñas, los elementos no terminan siendo bien asignados. Hay una suerte de duda o no hay una precisión muy alta a la hora de clasificar o segmentar o separar elementos dependiendo de las características, porque bueno, recordemos que esto es de forma aleatoria, pues hay mucha probabilidad de error si es que no están bien diferenciados los elementos. Por eso es que esto se hace de forma aleatoria muchas veces, para tratar de, en la gran mayoría, con muchos árboles, poder disminuir la probabilidad de error. Pero lo que aplica el modelo de boosting es no esperanzarse en la cantidad de árboles, sino que el segundo árbol aprenda del primero y el tercer árbol aprenda del segundo y del primero. Y así, cada vez que se ejecuta nuevamente una asignación, se aprenda de los errores que cometieron los anteriores modelos. Sí, este modelo de boosting es bastante utilizado.
Bien, regresando a las aplicaciones de Machine Learning, sobre todo en estos modelos de clasificación que acabo de mencionarles. Por ejemplo, aquí encontré en internet SAS, que es una empresa también importante dentro de lo que es análisis de datos. Menciona un caso de éxito en donde los clientes de un banco en Alemania, tienen plena confianza sobre el sistema de detección de fraude que hay en temas de acceso a información, en temas de presentación de fuentes o créditos que no se ajusten a la norma. Porque justamente SAS, que es el servidor, digamos, la empresa que está ofreciendo este servicio, aplica modelos de Machine Learning para poder predecir el fraude en caso se presente. Esto termina siendo un modelo de clasificación, termina siendo una suerte de asignación. Cada cliente, cada persona que accede a un crédito o aspira a un crédito y brinda información, genera información o interviene en el proceso, está bajo constante evaluación de un modelo de clasificación para evitar posibles casos de fraude. Otras cosas que también son muy importantes respecto a estos modelos de clasificación son los modelos de telecom, llamándose telecomunicaciones, con respecto al churn. El término churn, que ven ahí en pantalla, es el término de fuga de clientes. Y actualmente también empresas como Entel, Movistar, Claro, que también Claro está operando en nuestro país, aplican modelos de churn o de fuga de clientes para poder predecir aquel descontento, aquel mal servicio que genere que la persona dé por terminado el contrato. Entonces se aplica también modelos de Machine Learning para diferenciar, para clasificar a los clientes y reconocer de forma predictiva cuando un cliente está teniendo un mal servicio. Entonces, estos dos ejemplos del tema bancario y del tema de las telecomunicaciones son claros casos de aplicación de modelos de clasificación, donde buscamos asignar una categoría, donde buscamos clasificar y dar una etiqueta a un cliente para algún fin puntual, ¿no? Bien, ahora sí, pasamos a los modelos no estructurados. Les comentaba que todo lo anterior que acabo de mencionar pertenecen a modelos de Machine Learning que están enfocados en procesar datos tabulares. Pero claro está, les había comentado también en la presentación que tenemos modelos para procesar datos no estructurados, llámese textos o imágenes. Quiero hablarles ahora de modelos de texto. La librería Spicy, que es la que ven ahora en pantalla, está enfocada justamente en modelos de NLP. NLP son las siglas de Natural Language Processing, o procesamiento del lenguaje natural o lenguaje humano, que es el que usamos nosotros para poder comunicarnos. Lo que hace la librería Spicy es reconocer, a través nuevamente de entrenamiento, porque ha sido entrenado con noticias, con fuentes de internet, de gran cantidad de artículos, noticias y textos, y ha podido reconocer en cada una de esas informaciones lo que se ve esta estructura, ¿no? Esta relación entre las palabras. Reconoce verbos, reconoce pronombres, reconoce sujetos. Lo que hemos visto, claro, está en nuestro curso de lenguaje. Está debidamente etiquetado y debidamente procesado en esta librería Spicy. Claro está, hay términos técnicos, no vamos a entrar en detalle, que también están asignados en el texto. Un token, que es un término general dentro de lo que es NLP, justamente se refiere a la mínima unidad de un texto, que en este caso sería pues una palabra. ¿Qué métodos o qué modelos, qué aproximaciones del procesamiento de textos usa Spicy?
Por un lado tenemos el Entity Recognition, que lo que hace es poder identificar dentro de un párrafo alguna institución famosa, alguna empresa que debidamente ya etiquetada, nuevamente con esas noticias y fuentes de textos, ya ha sido preentrenado en el modelo. Entonces uno puede fácilmente procesar una gran cantidad de datos, un gran texto, párrafos, y dejarle la tarea a Spicy que pueda reconocer si en este párrafo aparecen ciertas empresas, inclusive la cantidad de veces que aparece. Otra cosa que también puede hacer Spicy es lo que ven ahí como llamado similitud, que lo que hace es procesar dos textos en paralelo. En este caso, por ejemplo, tenemos dos oraciones y te brinda un porcentaje, una probabilidad de asignar que esas dos oraciones o esos dos textos sean similares. Un 97%, por ejemplo, menciona que la oración "me gusta la comida rápida" y "me gusta la pizza" efectivamente son textos que son similares y tienen el mismo contenido. Otra cosa es el matcher. El matcher lo que hace es identificar dentro de un texto, al igual que hacía el Entity Recognition para algunas empresas o instituciones famosas, el matcher lo que hace es identificar un patrón, es decir, un texto que nosotros como usuarios queremos reconocer dentro de todos los párrafos o oraciones que podamos entregar al modelo. El matcher también es muy utilizado para reconocer, por ejemplo, alguna expresión, algún patrón o algo que nos permita identificar si existe la presencia de un término que no queremos, algún término que queremos encontrar también dentro de un texto que pueda procesar Spicy. Y un modelo que también se usa dentro del texto, y esto es más una aproximación matemática de cómo procesar las palabras, es el modelo de Word2Vec. El modelo de Word2Vec lo que hace es asignar a cada palabra un vector, que no es otra cosa más que una representación matemática de una posición. De tal manera que dos palabras que son similares, ya hemos visto que se puede reconocer similitud en las palabras, sean asignadas a vectores que estén cerca el uno del otro. En el ejemplo que ven en pantalla, se ha asignado 4 palabras: rey hombre, reina mujer, y una vez que están procesados por el NLP, por Natural Language Processing, lo que se obtiene es una representación vectorial donde la palabra mujer y reina están cerca la una de la otra y la palabra rey y hombre están cerca el uno del otro. Y lo más bien lo contrario es que la palabra, por ejemplo, reina y rey están separados, ¿no? Y esto se debe a la similitud que hay entre reina-mujer con rey y hombre. Este ejemplo, que parece sencillo, se puede aplicar de muchas maneras. De tal forma que las palabras pueden ser asignadas a vectores y los vectores que están más cerca son aquellos que tienen conceptos o tienen relación el uno del otro. Y esta operación matemática puede ser también aplicada para muchas otras operaciones. Bien, estamos acá para hablar de aplicaciones y quiero presentarles dos aplicaciones muy importantes a la hora de procesar textos. Lo que ven aquí, por ejemplo, con Spicy se puede aplicar la clasificación de spam. Uno puede procesar texto, entrenar el modelo y reconocer cuando un correo efectivamente no pertenece al tipo de correo que queremos nosotros visualizar o leer. Y de esa manera está automáticamente asignado a la bandeja de spam, que es lo que usualmente pasa cuando nosotros tenemos un correo Google, por ejemplo, que tenemos una carpeta de spam que de forma automática va asignando a correos por el contenido de sus palabras. Cuando el texto tiene ciertas oraciones, como por ejemplo propaganda, o venta, u ofertas, o cosas que
en general se podría considerar spam, el modelo de Machine Learning de NLP es capaz de reconocer esos términos, esas palabras, y saber que el texto en general corresponde a un correo de spam. Y lo que hace automáticamente es redirigirlo a una carpeta con ese nombre. Una aplicación que recientemente ha salido al mercado, no hace más de 2 meses o 3 meses, es el GitHub Copilot. Toda la charla les he venido hablando de código, R o Python, que son lenguajes bastante importantes dentro del modelo de Machine Learning. Y bueno, uno no tiene memoria de elefante. Algunos quizás tienen esa habilidad. Yo en particular no tengo tan buena memoria. Y Microsoft con AI. Sí, AI. Microsoft AI. Y bueno, hay una iniciativa que ha surgido que es la llamada GitHub Copilot. GitHub Copilot es una suerte de asistente que usa el método de análisis de texto para poder ofrecer un código que permita ejecutar aquello que queremos obtener simplemente enunciándolo con una oración. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, bríndame el código para poder, qué sé yo, crear un botón en una página web. Entonces uno escribe literalmente esa oración y lo que va a obtener es que GitHub Copilot va a generar un código justamente para ejecutar lo que acabamos de mencionar. Es como tener un programador de asistente. Si nosotros tenemos la capacidad de poder generar código sin necesidad de saber programar, para satisfacer esa necesidad puntual que queremos. Ahora bien, alguna vez también leyendo sobre esta tecnología, sacaron un chiste de que, por ejemplo, un matemático no se asusta que existan las calculadoras. La calculadora está buena para poder ejecutar operaciones básicas, algunas un poco más complejas, pero los matemáticos siguen siendo útiles para poder ejecutar modelos matemáticos y procesar datos y bueno, ejecutar modelos que para eso han sido formados. Los programadores, de igual manera, tienen un dominio más allá del mismo lenguaje. Conocen la lógica, entienden el lenguaje en sí y lo usan para una necesidad un poco más compleja. En ese sentido, GitHub Copilot, si bien es cierto, está entrenado con este lenguaje de NLP, con estos modelos de Machine Learning basados en textos que permiten traducir una oración en código, no está capacitado todavía para poder satisfacer necesidades más complejas. Entonces, en ese sentido, termina siendo un programador igual de indispensable para poder ejecutar tareas mucho más, como se dice, con más cosas, con más complejidad, que requieren el talento humano y la inteligencia humana para decidir con criterio qué código es mejor o más óptimo para poder terminar una tarea un poco más compleja. Entonces, como les comento, GitHub Copilot es una herramienta que actualmente está en el mercado, está basada en NLP, traduce una expresión, un texto, una oración en código, pero por ahora está enfocado en tareas bastante más sencillas. Quién sabe, quizás más adelante pueda tener mayor complejidad, pero por ahora ese es el estado de esta herramienta. Finalmente, y con esto ya cerramos la presentación el día de hoy, vamos a hablar del procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes es algo que está bastante relacionado con una de las herramientas que hasta ahora no he mencionado, que es las redes neuronales.
Las redes neuronales son, sin lugar a dudas, uno de los algoritmos más utilizados del mercado. Y es porque las redes neuronales han llegado a revolucionar los modelos Machine Learning que ya hemos mencionado. Con respecto a el procesamiento de gran cantidad de información y además acercarse un poco al funcionamiento que tiene nuestro cerebro. En esta imagen lo pueden ver. Las redes neuronales es una representación gráfica en base a su arquitectura, con nodos, con capas, que transmiten datos y lo van distribuyendo en sus distintas neuronas para procesarlos y acercarse lo más posible a la predicción final que queremos obtener. El modelo más básico es el perceptrón que ven ahí arriba, donde una variable y un dato determinado se le asigna un peso, que es una importancia o relevancia de cómo va a ser procesado ese dato en particular para el modelo en general, y un sesgo, que es SB, que es un coeficiente, un número en general, que es una suerte de penalización o adición al cálculo final para acercarse, como les mencionaba, a esa predicción final que obtiene el modelo de red neuronal. Entonces, en las redes neuronales hay dos capas. Se trata de procesar en cada neurona un mini modelo para poder acercarse al final a la predicción más precisa, más exacta de lo que queremos obtener. Ese funcionamiento de transmitir datos de una neurona a otra y distribuir la información de forma paralela es algo similar a cómo funciona nuestro cerebro en la vida real. Por eso se debe el nombre. Además, hay una función de activación. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona la red neuronal, pero también tiene esta suerte de despertar o activación de cada neurona, que también se parece mucho a cómo se activan las neuronas de nuestro cerebro a través de una sinapsis o señal eléctrica. Pero en fin, la idea es que la información va pasando de neurona a neurona, va procesándose de capa en capa, para poder acercarse lo más posible a la predicción final. Quédense con esa idea. Lo que ven a la derecha es el tema de las iteraciones, como les comentaba. Parte de este trabajo de ciencia de datos a la hora de experimentar es poder ejecutar un modelo muchas veces para obtener el mejor resultado. Hay dos extremos, dos caras de la moneda, que es lo que ven ahí de underfitting y overfitting, que es, si no hago las suficientes iteraciones y las suficientes veces, el modelo se repita, posiblemente el modelo no sea muy preciso. Y por el contrario, si es que el modelo se repite tantas veces y se itera demasiadas, se va a acercar, sí, a la predicción con los datos que tenemos, pero muy probablemente si los datos cambian o si el comportamiento de los datos varía, el modelo no se ajuste tanto a la realidad, sino que sea una copia y una calca de las fotos, del estado de los datos que tenemos en ese momento que estamos procesando, los datos que estamos procesando en ese momento que estamos elaborando el modelo. Pero si más adelante los datos cambian, o el comportamiento de los datos cambian, y la red neuronal se ajustó tanto a los datos que teníamos, pues no va a ser un buen modelo al fin y al cabo. Hay una suerte de equilibrio a la hora de entrenar el modelo de la red neuronal. Este concepto aplica tanto para este modelo como para todos los modelos ya mencionados. Bueno, aplicaciones en la vida real de las redes neuronales, sobre todo para el procesamiento de imágenes, es el OpenCV, que ven ahí en imagen, que es para poder reconocer a personas dentro de una cámara de video que está procesando a través de fotogramas, toma fotos en tiempo real. Sí hay presencia de personas, la presencia de un cuerpo humano, a través de una puerta, por ejemplo, a través de un edificio, que permita desencadenar alguna acción, como abrir una puerta, en fin, distintas acciones que se pueden hacer simplemente procesando esas imágenes a través de las cámaras. Como les comento,
este modelo de procesamiento de imágenes se alimenta de las redes neuronales que acabamos de mencionar. Y aquí pueden ver, por ejemplo, nuevamente Azure con una solución que está basada en el tema del distanciamiento. Este negocio, esta bodega, esta tienda, permite predecir a través de imágenes, tomando captura en tiempo real de las personas que van a asistir al negocio, si están debidamente distanciadas, justamente por la política del COVID, ¿no? También, obviamente, dentro de las imágenes se puede obtener el consumo, por ahí el tiempo, ¿no? El patrón, cuán esta imagen se queda quieta o se mueve, para saber el tiempo que permanece dentro de un lugar de la tienda, ¿no? Entonces, hay todo un procesamiento de las imágenes en tiempo real, con soluciones como la que Azure Computer Vision ofrece. Y así como esto, hay muchas otras aplicaciones, en la cual, a través de las imágenes, se pueden reconocer lo que existe en el fotograma, darle características de la persona o el elemento que se está enfocando, y obtener métricas y números a partir de esas imágenes. Y esto es algo que se ve hoy en día, como les comento, en el tiempo en que vivimos. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad que me brinda la universidad para exponer esta charla. Y espero que en el tiempo que he compartido con ustedes hayan aprendido algo de lo que hoy en día en el mundo se aplica para los modelos de Machine Learning en general, ¿no? Hemos visto modelos de datos estructurados y no estructurados y las aproximaciones que estos modelos tienen en nuestro día a día. Sin más que agregar, me despido. Muchísimas gracias y muy buenas noches.